Hola, ¿qué tal? Yo soy Miriam Villarreal y hoy vamos a ver planeación por competencias. Si hablamos de planeación por competencias o si hablamos de competencias, vemos que el común denominador es que son enunciados que describen los conocimientos, habilidades y actitudes que esperamos lograr en los estudiantes. Es decir, si nosotros nos ponemos a ver o a buscar definiciones de competencias, seguramente nos van a hablar de esto, de un logro de los estudiantes a partir de conocimientos, habilidades y actitudes o actitudes. Asimismo, si nosotros estamos planteando o planeando describir una competencia, también los elementos más importantes que debemos de tomar son estos mismos también, conocimientos, habilidades y actitudes de logro en los estudiantes. Las competencias pueden ser generales y específicas. Las competencias generales, por lo general, no son evidenciables por sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que son construcciones de logro complejas y se logran a través del tiempo y también a través de varios elementos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, un factor importante que probablemente no lo vayamos a encontrar descrito en una descripción, pero sí es implícito, es el tiempo en que nos tardamos o buscamos el logro de una competencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de una competencia de egreso o de un atributo de egreso, pues es un enunciado complejo y es un logro también complejo que se va a construir a través del tiempo que pasa el estudiante dentro de su programa de estudios. Asimismo, puede ser una competencia general, pero en un tiempo más acotado, como por ejemplo sería una competencia general de la materia. Al hablar de una competencia general de la materia, yo estoy hablando que yo voy a lograr lo que estoy prometiendo, es decir, la competencia general de mi materia a través del tiempo en el que yo voy a estar impartiendo mi materia o mis clases. Entonces, las competencias generales se producen a través del tiempo y a través de varios elementos de enseñanza-aprendizaje. Y las competencias específicas, esas sí son evidenciables por sí mismas. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje más inmediato, más en corto. Mientras que las competencias generales son más complejas de alcanzar. Las específicas, pues, son conocimientos específicos de aprendizaje como más en concreto. Entonces, esta sería una de las diferencias entre competencias generales y específicas. Bien, en esta definición vemos lo que veíamos hace un momento. Estas son definiciones de lo que son las competencias. La primera es orientada a competencias de ingeniería, y nos habla de que las competencias son estructuras de atributos necesarias para el desempeño que combinan conocimientos, actitudes, valores y habilidades para el mismo, traducidos en el saber y el saber hacer, evidenciados en conocimientos y habilidades, dando como resultado una educación que involucre prácticas, aplicaciones y acercamiento a los problemas del entorno. Hablo de que es una competencia para la ingeniería porque habla mucho acerca de la aplicación del conocimiento. Por supuesto, puede bien servir en otras áreas o en otras disciplinas de aprendizaje y de perfiles profesionales. Pero si nos ponemos a revisar esta definición de competencias, vemos que tienen los elementos que habíamos descrito hace un momento. Habla de que es un logro de conocimientos, actitudes, valores y habilidades para el mismo. Asimismo, también nos habla de que es el resultado de una educación que involucre prácticas, aplicaciones y acercamiento a los problemas del entorno. Es decir, estamos hablando de un egreso en la materia. Y abajo nos hablan también de competencias un poquito más orientadas a la planeación didáctica. Entonces nos dice que las competencias se construyen en la convergencia de los conocimientos, habilidades y los valores para lograr una meta que ha sido planificada y es un resultado.
Y esto es cierto, porque finalmente las competencias es una meta a lograr y a partir de esta meta nosotros vamos a ir planificando pues las estructuras de conocimiento o de habilidades o de desempeño que queremos que tenga el estudiante. ¿Y cómo lo vamos a ir planificando? Pues a través de las distintas unidades, temas, subtemas, también algunos otros elementos importantes de enseñanza-aprendizaje. Y entonces hablamos de que son, de nuevo, conocimientos, habilidades y actitudes del logro complejas que se van a lograr a través del tiempo y a través de varios elementos. Son una meta a alcanzar y se producen a partir de una planificación para el logro de ese resultado. Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes de las competencias generales y específicas o específicas? Pues primero que nada, como decíamos, son orientadas a precisar el alcance de la asignatura, es decir, lo que al final de la materia el estudiante va a aprender. Algo muy importante que debemos recalcar en las competencias es que cuando estamos hablando de una competencia general, por ejemplo, de una competencia de egreso o de un atributo de egreso orientado a ciertas competencias, pues entonces estas competencias no es muy recomendable realizarlas bajo la supervisión de una persona que no tenga como la experiencia necesaria y el perfil necesario para realizar estas competencias complejas. Por lo general, cuando hablamos de un atributo de egreso, pues estamos hablando de cuerpos colegiados y expertos que puedan reunir pues la experiencia suficiente y el perfil suficiente para saber qué se espera lograr en un estudiante egresado. Ahora, si hablamos de una competencia general, pero acotado más a una materia, pues entonces allí sí se podría tratar con el docente. También se debe redactar a partir del alumno y lo que se espera que vaya a lograr el estudiante. Identifica los esfuerzos cortantes sobre un cuerpo. Por ejemplo, este es un ejemplo importante. Entonces, cuando hablamos de una competencia o de, digamos, de un objetivo específico de aprendizaje, también lo vamos a ver un poquito más adelante, esto se redacta a partir del estudiante y de lo que se espera que vaya a lograr en el estudiante en un tiempo, pues, muy próximo. Algo que saber sobre las competencias es que por lo general no dejan cabos sueltos, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando hablamos de que las competencias van a ser suficientes como para hacer o para determinar un plan de estudios por competencias, pues tal vez pudiéramos pensar en primera instancia de que tal vez no sea suficiente, de que son demasiadas materias o son demasiados conocimientos, son muchas habilidades, aptitudes, desarrollo de conocimiento y de habilidades que el estudiante va a aprender a lo largo de la carrera, a lo largo de todas y a través de todas y cada una de las materias. Entonces, pudiéramos de repente pensar y preocuparnos de que probablemente hacerlo por competencias no sea suficiente. Pero resulta que sí lo es. Las competencias no dejan cabos sueltos. Las competencias tienen ciertos saberes y se orientan a ciertos saberes y toman en cuenta absolutamente todo, desde los aprendizajes, los conocimientos, hasta las habilidades e incluso la cuestión actitudinal de un estudiante. Entonces quise poner este ejemplo para identificar pues el perfil de estos personajes. Tenemos aquí a Jack Sparrow y, por ejemplo, él es un personaje, bueno, en la película es un personaje que pues seguramente tiene muchas habilidades. ¿Cuáles son estas habilidades? Pues sabe más o menos trabajar en equipo, tiene una misión, tiene visión, tiene ciertos objetivos y los lleva a cabo, los ejecuta bien de alguna manera. Y entonces estamos hablando de que es una persona muy competente en cuanto a los conocimientos que tiene y en cuanto a lograr ciertas metas.
¿sí? Entonces estamos hablando de que la cuestión del saber la tiene muy bien fundamentada. Pero pudiera ser que tal vez otras cuestiones pues no estén como muy bien fundamentadas. Sin embargo, por ejemplo, vemos también a Batman, por ejemplo, que bueno, él sí tiene conocimientos, muchísimos conocimientos. De hecho, es una persona que, bueno, es un superhéroe que se la pasa estudiando, está a la vanguardia de la tecnología, sabe para qué se usa, todos esos conocimientos que tiene los aplica y los aplica de una manera que aporte a la sociedad, tiene muchos valores, tiene actitud, aptitud, desarrollo de habilidades, desempeño, es disciplinado, en fin, tiene una serie de habilidades y entonces estamos hablando de que es una persona bastante, bueno, un personaje bastante integral en sus habilidades. Entonces, vamos a continuar. Bueno, pues hablábamos de las habilidades y de las competencias. Entonces, una competencia incluye, y lo voy a volver a repetir, saberes, habilidades, actitudes. ¿Sí? Una competencia puede tener, una competencia general puede tener saberes y habilidades, o puede tener saberes y actitudes, o puede tener las tres, o puede tener una. ¿Sí? Pero una competencia, pues de manera regular, bueno, siempre debe tener alguna de estas tres, o una, o dos, o tres. ¿Cómo se hace la redacción de una competencia? Bueno, se hace a partir de una redacción integral del desempeño de los estudiantes y de los saberes vinculados. Es decir, cuando nosotros vamos a pensar, a analizar, a redactar una competencia sobre una materia o incluso sobre algún plan de estudios, pues entonces lo debemos hacer a partir del desempeño que esperamos lograr en los estudiantes y aquellos conocimientos que estén vinculados a ese desempeño que nosotros esperamos lograr en los estudiantes. Entonces las competencias se pueden orientar a ciertos saberes. Vamos a dejar un poquito de lado, un ratitito nada más, el último, para enfocarnos en los primeros tres. Está el saber saber. Son competencias con orientación en desempeños de fundamentos teóricos. Por ejemplo, si estamos hablando de ingeniería civil, vemos que algo que puede él desarrollar o aplicar, saber, sobre todo saber, es saber elegir qué tipo de cimentación debe ser necesaria para cada tipo de suelo. Entonces, cuando hablamos de que esperamos que un estudiante tenga un saber saber, estamos hablando de que ese estudiante va a tener un desempeño, pero ese desempeño va a tener un aval teórico. O sea, no lo sabe solo porque sí, sino que hay toda una teoría detrás que lo respalda para él poder saber lo que se le está, pues, lo que está diciendo y las decisiones que está tomando. Y luego tenemos el saber hacer, conocida como know-how, es decir, todas son estas competencias que expresan logros en desempeños actitudinales o valores, es la toma de decisiones. Es decir, cuando se tienen, por ejemplo, personas a cargo de alguien pues en un grupo de trabajo y una persona es el líder, entonces va a tomar decisiones, tiene una competencia y un desempeño que le permite realizar esta toma de decisiones, pero siempre tomando, bueno, siendo desde un punto de vista de valor. Y luego también tenemos el saber ser, que son competencias en donde se demuestran saberes alcanzados en torno a las prácticas y las acciones. Esto tiene que ver con la parte actitudinal y de carácter. Esperamos siempre pues formar estudiantes que sean éticos, que sean proactivos, que sean autónomos, que puedan aportar algo a la sociedad y de manera, por supuesto, ética. Y luego tenemos el saber transferir. El saber transferir sí es algo que, bueno, finalmente las primeras tres
son como aquellos atributos de egreso que yo espero que logre el estudiante, pero a la vez todos estos atributos de egreso los va a ir obteniendo gracias y debido a, pues a todas las clases, a todas aquellas competencias que va a ir desarrollando a través de todo el plan de estudios, ¿sí? Puede ser que algunas materias, por la naturaleza de la materia, pues se enfoque un poquito más en el saber, que es la parte teórica, u otra en el saber hacer, u otra en el saber ser, o una se enfoca muchísimo en las tres, o depende muchísimo de la naturaleza de la materia, ¿sí? Entonces, pero se puede ver aún así, no solo cuando egresa y después de que egresa, por supuesto que allí sí o sí se ve, pero también se puede ver un poquito antes porque el saber transferir son estas competencias cuando se integran todos los saberes, todas las acciones y desempeños y se trasladan fuera del escenario, es decir, fuera de las aulas. Entonces se puede ver en las prácticas, en el servicio social o en otros. ¿Cómo se conforma una competencia general o específica? Bueno, primero que nada tenemos que visualizar y explicar el sentido de la materia. ¿De qué trata mi materia? ¿Cuál es la naturaleza de la materia? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué es lo que yo voy a enseñar? ¿Qué es lo que espero desarrollar en el estudiante? Ya veíamos que es como un egreso de la materia. Y luego debemos precisar el alcance de la materia, es decir, lo que al final el estudiante va a aprender y en lo que se va a desempeñar. Es decir, se redacta a partir del estudiante y lo que él o la estudiante va a lograr. Que bueno, es lo que veíamos, es estos logros, habilidades, desarrollo de conocimientos, todos aquellos logros que nosotros esperemos que tenga el estudiante, ya sea de saber saber, saber hacer, saber ser. Y lo vamos a redactar de la siguiente manera. Primero vamos a tener un verbo, que es lo que nos indica la acción o el resultado, es decir, lo que queremos lograr en el estudiante. Y luego, ya que sabemos que es el logro, bueno, que es el logro junto con el objeto de estudio o el objeto de conocimiento que esperamos lograr. Por ejemplo, conocer y aplicar. ¿Y qué cosa vamos a conocer y aplicar? Bueno, ahí es donde viene el objeto de conocimiento, bajo ciertas condiciones y un valor. Aquí lo podemos ir viendo por el código de colores. ¿Por qué es bueno planear por competencias? Pues primero que nada porque la competencia es aquello a lo que quiero llegar. Es decir, me permite clarificar y tener una meta acerca de qué quiero conseguir en el estudiante. Entonces, para comenzar a planear por competencias, la pregunta inicial que debo yo hacerme es ¿qué? ¿Qué quiero conseguir en el estudiante? Y luego, las competencias constituyen también una planeación de la materia de forma estratégica, es decir, nos preguntamos el cómo, una vez que yo ya sé qué es lo que quiero lograr, es decir, qué conocimiento, qué habilidad, qué actitud, qué es lo que quiero lograr en el estudiante, entonces pues es cómo lo voy a lograr, con qué elementos didáctico-pedagógicos, con qué actividades de enseñanza-aprendizaje, con qué temas lo voy a ir construyendo. Y bueno, además, el planear por competencias nos permite un análisis del objeto de aprendizaje y una generación de evidencias de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros planeamos por competencias es, digamos, mucho más amigable ir realizando un portafolio de evidencias y una rúbrica. ¿Por qué? Porque a partir del qué yo voy a ir generando esta parte de la evaluación. Entonces me voy a preguntar qué es lo que quiero lograr y luego voy a ver si se logró o en qué nivel de logro se logró. O quiénes lo lograron y quiénes tal vez les faltó por allí algún alcance para ese logro. Entonces nos permite evidenciar las cosas, evidenciar pues todo el trabajo que se hizo y también evidentemente pues ver el logro de los estudiantes. Ya que hablamos de planeación, vamos a hablar también de los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Pues eso es lo que nos indica, son los objetivos de aprendizaje de una materia, es decir, son las definiciones de logro que sí son observables
y que tienen que ver con el plan de estudio, digamos que impactan en el plan de estudio, ya sea en los objetivos educacionales o en los atributos de egreso también, así como en los criterios de desempeño. Entonces, los indicadores son una descripción específica y observable de los desempeños y demás aprendizajes que están previstos en el plan de estudios para contribuir al logro de un criterio de desempeño, un atributo de egreso o un objetivo educacional. Es decir, lo que estamos viendo también es cuáles son aquellos contenidos de la materia y cuáles son estos contenidos de aprendizaje de la materia que se van a ir observando y que estos a su vez impactan en un atributo de egreso o en un criterio de desempeño o en un objetivo educacional. Y por otro lado, bueno, los indicadores son los resultados de aprendizaje esperados a nivel de los cursos, talleres, etc. Y esto de lo que acabamos de hablar, pues lo podemos observar aquí. Estos recuadritos de color rosa, pues simbolizan los cursos, es decir, la materia, los laboratorios, talleres y demás que se tenga dentro del plan de estudios. Y luego vemos cómo impactan directamente en estos indicadores. Los indicadores son vistos como objetivos de aprendizaje que son evidenciables y que son el resultado de los aprendizajes, desarrollo de habilidades y todas las competencias que pertenecen a cada una de las materias. A su vez, digamos que lo que van a ir aprendiendo aquí pues se va a ir observando en el indicador y esto impacta directamente ya sea en los criterios de desempeño, en los atributos de egreso o en los objetivos educacionales. Por ejemplo, si estamos hablando de ingeniería, entonces vemos que seguramente vamos a ver matemáticas por aquí y pues va a haber alguna materia, algunos contenidos que por supuesto van a ser evidenciables. ¿Por qué? Porque son evidenciables a partir de lo que sea que se evidencie, es decir, de un examen o de un proyecto o de un trabajo o de dinámicas o todo aquello que evidencie el logro de aprendizaje o de desarrollo de habilidades de los estudiantes. Entonces, lo que podemos ver es que estos objetivos de aprendizaje pues van a tener un impacto también directo a los atributos de egreso o a los objetivos educacionales. Finalmente, si les estamos enseñando matemáticas o álgebra lineal, pues sí se ve, por supuesto, en los objetivos de aprendizaje, pero también seguramente los vamos a ir encontrando de manera implícita en algunos de estos otros, ya sea, como dije, atributos de egreso u objetivos educacionales. Y así, cada uno de las materias, pues lo vamos viendo de manera implícita en estos otros indicadores. Dependiendo, claro, de la naturaleza de la materia, es que va a impactar a uno o a otro, o tal vez a varios, dependiendo de nueva cuenta de la naturaleza de la materia. Bueno, pues llegamos a la segunda parte del video. Esto es planeación didáctica y evidencias. ¿Qué son las evidencias? Bueno, en las evidencias vemos objetivos de aprendizaje y evaluación. Nos permite y nos muestra los niveles de conocimiento alcanzados tanto en lo teórico como en lo práctico, que es lo que ya habíamos estado viendo. Y una de las principales estrategias de evaluación se basa en la observación del desempeño y para esto pues también se utilizan las rúbricas. Las rúbricas las vamos a ver en otro video. Ya vimos competencias generales, que las competencias generales pues es todos aquellos logros que esperamos alcanzar en un tiempo pues digamos un poquito extenso, ¿no? Ya sea muy extenso o menos extenso, ya sea todo un plan de estudios o en una materia. Asimismo, las competencias específicas son, digamos, estas competencias que sí son evidenciables porque sí nos habla de aprendizajes y de desarrollo de habilidades importantes, pero que sí los podemos ver de manera más o menos próxima. Entonces también es un conjunto de habilidades y de aprendizajes por unidad.
Y bueno, esto es evidenciable porque pues siempre después de una unidad, por lo general hay una evaluación, ya sea un examen o algún trabajo, algún proyecto o algo que se evidencie si el estudiante pues tuvo estos logros de aprendizaje o de habilidades de desempeños de la unidad, esperados de la unidad. Entonces, ahora nos vamos a ir todavía un poquito más, digamos que pasamos de lo general, ahora vamos a irnos más hacia lo particular. Lo particular serían los objetivos de aprendizaje. Y se espera que se definan los objetivos específicos en base a lo que se espera lograr en el desempeño de un estudiante. Es decir, en una clase, ¿qué es lo que espero yo lograr en una clase determinada a partir de un tema? O este tema se puede ir hacia no una sola clase, sino pueden ser 2 clases o tal vez hasta 3 o incluso más, o también de una actividad. O puedo tener un objetivo específico de aprendizaje, tal vez de 2 temas que sean como similares y entonces yo decida pues hacer una sola actividad para 2 temas. Aquí es, bueno, ya dependiendo de la planeación que cada uno de los docentes tenga. Y en los objetivos de aprendizaje se describen las actividades de enseñanza-aprendizaje y su instrucción. Por ejemplo, hablando de ingeniería civil, hacer una clasificación de los materiales según, pues no sé, sus componentes para emplearse en algo, ¿sí? Entonces, bueno, esto depende pues de la carrera y de la materia. Sí, pero lo que sí es que se describen actividades de enseñanza y aprendizaje y la instrucción que se les va a dar para que se dé este aprendizaje. A esto se le llama cuadrante de las competencias, según el libro de Planeación y Evaluación por Competencias de la editorial Trillas. Este cuadrante de las competencias nos describe aquí, pues digamos de manera general, cómo vamos a planificar, pues ya sea una materia o incluso una actividad, para el logro de un aprendizaje o de un desempeño, una habilidad, etc. Entonces, primero tengo mi fin número 1, que son las competencias, que lo que nos vamos a preguntar es el qué, como les comentaba hace un momento. ¿Qué significa? ¿Qué quiero que mis estudiantes logren? Es decir, qué competencia se va a manifestar a partir de este tema o si lo queremos hacer un poquito más general, pues a partir de esta unidad en específico o de este tema y este subtema, en fin. Pero aquí lo que debemos poner, lo que debemos describir es la competencia que esperamos que logren los estudiantes, es el qué. Y luego una vez que sabemos el qué, entonces me voy a los medios. ¿Con qué medio lo voy a lograr? O sea, ¿cómo lo voy a lograr? Y son técnicas para el aprendizaje. Ajá, son todas estas consignas que me lleven a que el estudiante mantenga y tenga un aprendizaje activo. Ya lo veíamos esto en la parte de aprendizaje. Ajá. Entonces, de aprendizaje significativo. Entonces, lo que esperamos es que tenga un aprendizaje activo. ¿Qué es lo que yo hago como docente para el desarrollo de estas habilidades de pensamiento? Es decir, ¿cuáles son las consignas? ¿Cuál es esa instrucción que hace que mi estudiante, pues a partir de esa instrucción, vaya a recordar, digamos, lo veíamos, todos estos esquemas de conocimiento o todas estas pues este desarrollo de habilidades para poder realizar la acción que le está pidiendo el docente. Y así es como se va de manera explicada de manera muy general, pero es como se va dando el conocimiento, ¿sí? A través de consignas. El estudiante lo que va a hacer es realizar esta tarea y a partir de esta tarea o de esta instrucción que recibe, entonces él está trabajando, está teniendo un aprendizaje activo. Entonces el cómo nos permite ver y evidenciar y describir y planear, sobre todo planear, pues estas técnicas para el aprendizaje. Y bueno,
Además de planear estas dos primeras cosas, pues entonces también tenemos el medio número 3, que son los contenidos de cada uno de los temas y los subtemas. Una vez que yo ya sé qué es la competencia que espero lograr, cómo lo voy a lograr, bueno, pues también hay que ver con qué temas, o sea, cuáles son aquellos conocimientos, donde los vemos, los podemos ver en cierto tema, en cierto subtema. También aquí pues se vale también incluso poner pues cuáles son lo que yo voy a estar usando, tal vez sea alguna lectura o algún video, o sea, el chiste de aquí es con qué voy a trabajar. Ajá. Y luego por último tenemos el reflejo del logro de las competencias, que es el para qué. Esta va muy de la mano con el fin número 1. Una vez que yo ya sé qué es lo que quiero lograr en el estudiante, entonces voy a ver para qué, o sea, cuál va a ser el reflejo de esto. Y esto se hace con la parte de evaluación auténtica y con todos los instrumentos de evaluación con sus debidos criterios e indicadores. Es decir, ¿cómo sé yo si mi estudiante aprendió a realizar este conocimiento o este ejercicio o que sabe este tema? Y aquí pues nos apoyamos mucho de las rúbricas o listas de cotejo, cualquier instrumento de evaluación. Vamos a hablar ahora y a ver lo que es el aprendizaje activo a través de la taxonomía de Bloom, porque la taxonomía de Bloom nos va a apoyar muchísimo pues en dar estas consignas o estas instrucciones para que el estudiante tenga un aprendizaje activo. Entonces, primero tenemos que ver cuál es esa competencia específica o cuál es ese objetivo de aprendizaje específico, sobre todo si lo llevamos a un nivel como más acotado, estamos hablando de objetivos de aprendizaje. Entonces, ¿qué es aquello que yo quiero lograr en el estudiante? Y el nivel de complejidad del pensamiento se da mucho en una estructura. Es decir, tenemos como base el recordar, el comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Ajá. Entonces, dependiendo del logro de aprendizaje y de conocimiento y de complejidad de la tarea, es como yo lo voy a estar realizando y como lo voy a estar clarificando y planeando a través de la instrucción que yo le voy a dar o de la consigna. Y bueno, en esta diapositiva lo que vemos es igual, lo mismo de las taxonomías. Si se fijan, aquí tenemos recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, dependiendo de los procesos cognitivos que busquemos lograr en el estudiante. Ya habíamos visto en la parte de aprendizaje significativo cuáles son los procesos cognitivos de orden inferior, los procesos cognitivos de orden superior. Entonces, dependiendo de la actividad de aprendizaje, del logro, sobre todo del logro que esperamos tener en el estudiante, entonces podemos hacer uso de estos verbos, que es la acción, y es lo que a mí me va a ayudar a clarificar cuál es la consigna, cuál es la instrucción que yo le voy a ir dejando, cuál es esa tarea que yo quiero que realicen para entonces ya después ver de qué manera la realizaron y si sí lograron el logro esperado. Vamos a ver ahora cómo es la redacción, ya sea de una competencia general, una competencia específica o también un objetivo de aprendizaje específico. Vemos que primero tenemos un verbo. El verbo a mí me va a clarificar, como decía, la acción que yo espero lograr en el estudiante. Bajo el objeto de conocimiento. Una vez que yo ya sé qué espero que hagan, por ejemplo, en este caso es calcular. Bueno, ¿calcular qué cosa? Pues el determinante de una matriz. Ese es mi objeto de conocimiento. Y luego, ¿bajo qué condición? Pues que represente el lado izquierdo de un sistema de ecuaciones. Esa es mi condición, más el valor agregado, para saber si tiene solución única. Vamos a hablar de los atributos del plan de estudio a los objetivos específicos de aprendizaje. Ya veíamos que los atributos de un plan de estudio pues son aquellos conocimientos complejos que nosotros vamos a lograr en el estudiante entre todos, es decir, entre varias materias, entre varias actividades de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, entre los talleres,
cursos, materias, contenidos, exámenes, evidencias, en fin, es algo complejo. Entonces, los atributos del plan de estudio son enunciados declarativos generales y se orientan a un perfil de egreso. Es decir, nos están hablando de una formación general, una formación compleja. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que, del perfil de un egresado. Y como decía, se construyen a través del tiempo de permanencia del estudiante en la carrera. O sea, todo aquello, todas estas experiencias, conocimientos, habilidades, desarrollo, de conocimientos, en fin, todo esto va a llevar a los atributos del plan de estudios, al logro de los atributos del plan de estudio, a lo que yo espero lograr en un egresado. Y luego los objetivos de aprendizaje son enunciados específicos y se espera que se evidencien los aprendizajes en desempeños, habilidades y o actitudes del estudiante de manera más o menos inmediata. Por ejemplo, cuando yo estoy planeando una materia, que es lo que estábamos viendo hace un momento, y cuando estoy planeando un tema en específico, sobre todo cuando estoy planeando de una materia un tema en específico, entonces allí sí pues es de manera más o menos inmediata. Puede ser que no en la misma clase, pero pues sí en un tiempo próximo. Es algo más acotado. Entonces, bueno, los atributos del plan de estudio, los objetivos de aprendizaje, pues son de acuerdo a la naturaleza de la materia y sus contenidos y se va a contribuir a la formación del estudiante según se espera a partir del plan de estudios. Siempre es pues de acuerdo a la naturaleza de la materia, ¿sí? Como ya veíamos, o sea, una materia a mí me va, o sea, va a ayudar a que tenga un impacto en el plan de estudios, en los objetivos educacionales o en los atributos de egreso. Ajá. Depende de la naturaleza de la materia, es hacia cuáles van a ir esos logros. Y bueno, ya casi para terminar, estos son los elementos generales de una planeación. Primero tenemos cuestiones generales, como descripción general del tema, la unidad, la materia, también aquí va el nombre del docente, competencia general disciplinar de la materia o curso formativo, es decir, dentro de la competencia general disciplinar, pues hay que ir viendo, pues, qué se tiene, de lo que veíamos ahorita. Competencias específicas por unidades o bloques temáticos. O sea, la competencia general es como los logros que va a ir teniendo el estudiante al finalizar la materia y luego las competencias específicas ya es como por unidades. En la primera unidad, ¿cuáles son todos esos conocimientos que va a haber o ese desarrollo de habilidades? En la segunda, ¿cuáles? En la tercera, en la cuarta. Si hay más, pues en más. Y luego las competencias transversales son la conexión con otras materias. También esto es importante verlo, sobre todo cuando tenemos materias que están seriadas. Si tenemos la materia 1 y luego sigue la 2, bueno, entonces esa seriación es porque los contenidos de la materia están íntimamente relacionados entre sí. Entonces hay que ir viendo también pues cómo van a impactando estos aprendizajes. Ajá. O sea, cuáles son aquellos conocimientos y habilidades necesarias que yo necesito para que mi estudiante aprenda lo que yo espero que aprenda en mi materia. A su vez, mi materia le va a ayudar al estudiante a tener estas bases para otras materias consiguientes. ¿Sí? Entonces, las competencias transversales es aquello que aprende de una materia, pero que le va sirviendo para, pero que esos contenidos y esos conocimientos pues le van a ir apoyando en otros. Y luego tenemos las estrategias de enseñanza-aprendizaje que voy a tomar en cuenta para favorecer el aprendizaje y lograr las competencias. Para esto nos ayudamos y nos apoyamos mucho con la taxonomía de Bloom. ¿Por qué? Porque es lo que veíamos acerca de estas consignas o instrucciones que yo le voy a dejar a mis estudiantes y también de pues todas estas pues estas situaciones didácticas que yo tengo dentro de la clase. Y bueno, el contenido temático de la materia, pues esos son pues el contenido que se encuentra en la materia, ¿no? Y también las evidencias e instrumentos de evaluación, es decir, cómo se va a evaluar la materia, o sea, si son de conocimiento, pues todos conocemos los exámenes, si son de producto,
proyectos, si son de desempeño, pues cómo voy a ir evaluando yo al estudiante. Y estos son los elementos de la planeación, ¿sí? Los elementos como bases de la planeación. Y pues eso sería todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado este video, que les haya parecido interesante y pues me despido. Nos vemos muy pronto en otro video. Adiós.